En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos le respondieron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. En nuestra diócesis de San Vicente se celebran 2 fiestas: la fiesta de la Virgen del Pilar y la fiesta del apóstol Santiago, que son 2 fiestas que van de la mano. Son 2 fiestas que van de la mano, porque las 2 nacen de una de las tradiciones más antiguas. Primero, que el que vino a evangelizar a España fue el apóstol Santiago. Y, hermanos, le salió dura España. Duros. Por más que predicaba, por más que evangelizaba, a aquellos no les entraba nada. No les entraba nada. Y cuenta la historia, estoy hablando de las historias más antiguas del cristianismo, de los primeros años del cristianismo. Cuentan que el apóstol Santiago estaba desanimado, y como en aquel tiempo no habían correos, no había WhatsApp, ¿verdad? No había ni nada para llamar. Entonces el apóstol Santiago estaba con un grupito de personas muy desanimado, porque él, por más que predicaba, la gente no ponía atención, no se convertía. Entonces, en uno de esos momentos de desánimo del apóstol Santiago, se le apareció la Virgen estando en vida. Estando en vida, la Santísima Virgen María se aparece parada en una columna, en un pilar. Se le aparece y le dice: hijo mío, apresura. Recuerden que Santiago es hermano ¿de quién? De Juan. Y Jesús entregó a su madre a Juan y le dijo: he ahí a tu madre. Hermanos, el primero que se anotó: yo soy también hijo de ella, fue Santiago, porque era hermano de Juan. Yo soy tu hermano. Si ella es tu mamá, también es mi mamá. Entonces le dice: hijo, apresúrate a fundar la iglesia aquí. Apresúrate a fundarla. Acuérdense que para fundar la iglesia, el apóstol, como lo hacía San Pablo, tenía que instituir presbíteros, sacerdotes, ¿verdad? Presbíteros para que instruirlos cómo tenían que formar, cómo tenían que dirigir la comunidad. Entonces digo: con el grupito que tienes, funda la iglesia y ven pronto y regresa pronto. ¿Por qué? Porque no me quiero ir sin despedirme de ti. Entonces cuenta la historia que el apóstol Santiago inmediatamente
emprendió camino a Jerusalén. Desde España emprendió camino a Jerusalén, y el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 nos habla que el primer apóstol de Cristo en entregar su vida fue el apóstol Santiago. Entonces, ¿qué significa? Que él fue el primero en morir, y fue hasta España a predicar la palabra de Dios, y fue quien fundó la iglesia en España. Por eso, hermanos, el apóstol Santiago es el patrono de España. Es el patrono de España, y alguien podría decir, ¿y qué importancia tiene para nosotros que el apóstol Santiago sea el patrono de España? Porque él fue quien evangelizó España. ¿Y quién evangelizó América? España. La palabra de Dios vino de España. La evangelización vino de España. Entonces, por lo tanto, la semilla que el apóstol Santiago sembró en España, esa semilla es la que ha llegado hasta nosotros. Es la semilla que ha llegado hasta nuestros pueblos. Ahí está claro. Después han de haber llegado más discípulos, ¿verdad? Ha de haber llegado San Pablo, han de haber llegado los demás discípulos a evangelizar, más misioneros, pero la puerta ya estaba abierta, y esa puerta la había abierto el apóstol Santiago. Ya habían hermanos ahí, ya habían hermanos en la fe. De hecho, cuando San Pablo visita España, ya habían cristianos. En los viajes, San Pablo nos va a contar que va a llegar a España también. Y ahí habían cristianos ya. Ya habían hombres y mujeres que conocían la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso, el apóstol Santiago tiene su importancia tan grande. Pero hoy, el Evangelio nos lo presenta en uno de los momentos más bochornosos y en uno de los momentos más grandes también, al apóstol Santiago. Recuerden, hermanos, que la palabra Mesías para el pueblo judío no significa lo mismo que para nosotros hoy en nuestro tiempo. Cuando hablaban de Mesías, estaban hablando aquel hombre que venía con la fuerza del rey David y venía a instaurar nuevamente el reinado de David y imponer su soberanía en todas las naciones, en todo el mundo conocido. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Ese era el Mesías. Entonces, ¿cuál era la imagen del rey David? Un hombre poderoso, un hombre que convocaba ejércitos, iba a pelear, sometía reyes, sometía pueblos, naciones. Ese era el Mesías que estaban esperando. Cuando Jesús viene, Él es el Mesías. Y de hecho, acuérdense que a Él mismo se le va a llamar también Hijo de David. Hijo de David, porque es de la descendencia de David, como lo decían los profetas. Por eso, cuando Dios, el ángel, por boca de Dios, le anuncia que va a ser el padre de Jesús, lo llama José, hijo de David. José, hijo de David. Entonces, por esa genealogía, por esa profecía que tenía que cumplirse. Entonces, cuando el apóstol Santiago y Juan, por boca de su madre, le piden a Jesús los primeros lugares, están pidiendo ser el primer ministro y el segundo ministro. O sea, para mandar después de Cristo, ellos dos iban a ser los que iban a mandar. Pero me llama la atención algo bien importante, y es cómo los trata Jesús. Jesús no los regaña, Jesús no los trata mal. Hermanos, Jesús sabe que son hombres que no conocen, no tienen la plenitud del conocimiento de la palabra de Dios, y no son personas maduras en la fe. Son personas que están comenzando a seguirle, y los trata con cariño. Y les dice, ¿será que son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Claro que somos capaces. De una vez, claro que somos capaces. Y Jesús les dice, claro que sí, beberán el cáliz,
pero el que se siente uno a mi derecha y el otro a mi izquierda, no depende de mí, sino para quien el Padre lo tiene reservado. Y hermanos, Santiago va a ser el primero en entregar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Y San Juan va a ser el último de los apóstoles que van a morir. Recuerden que entre los discípulos que Jesús va a escoger, Pedro, Santiago y Juan van a ser los primeros tres. Y son de Cafarnaúm, pescadores. Van a ser los primeros tres que el Señor va a elegir, y a esos tres será a quienes el Señor siempre va a tratar de tener cerca de Él. En el momento de la transfiguración, ¿quiénes lo van a contemplar? Pedro, Santiago y Juan. Y cuando está orando en el huerto, Pedro, Santiago y Juan. Ahí van a estar ellos. Ahí van a estar. Del apóstol Santiago, hermanos, podemos ver algo bien interesante. Y de igual manera el apóstol San Juan. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, cuando nuestro Señor Jesucristo, después de haber padecido y sube a los cielos, ya no vamos a ver esa actitud. ¿Se acuerdan cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta que Pedro y Juan subían al templo a orar todos los días, y aquel paralítico en la entrada del templo le dijo: regálenme una monedita, por favor? Y Pedro le dice: míranos, no tenemos ni plata ni oro. Y ojo, que Juan sí tenía motivos por los cuales sentirse grande. Y tenía motivos por los cuales sí sentirse mejor que los demás apóstoles y con más autoridad. Díganme una cosa, ¿por qué? Sí, pero no. Hay otro más. Porque fue el único que permaneció al pie de la cruz. Todos los demás, como el avestruz, con la cabeza debajo de la tierra, escondiéndose de miedo, ¿verdad? Juan no. Juan fue el único de los discípulos fiel que estuvo al pie de la cruz, incluso acompañó el cuerpo hasta ver dónde lo enterraban. Y cuando resucitó, fue el primero en llegar al sepulcro corriendo. Y nos dice la palabra de Dios que Juan vio y creyó. A él le atribuye esa palabra. Juan vio y creyó. Y sin embargo, Juan, después de la resurrección, en ningún momento se sintió más grande ni más poderoso. Al contrario, en el milagro, cuando Pedro le dice al paralítico en el templo: míranos, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, ponte de pie. Y aquel paralítico de un salto se puso en pie. Todo ese interrogatorio, todo lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en ningún momento habla Juan. Solo Pedro. En ningún momento habla. Hermanos, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo le dio un vuelco total a la vida de los discípulos. Y Jesús hoy les hace ver a los demás discípulos, a los otros 10, que la misma tentación de ocupar los primeros lugares que estos dos hermanos hoy habían pedido, la tenían los demás también. Cuando Jesús pone de manifiesto el enojo de los otros discípulos, porque estos dos hermanos habían pedido los primeros lugares. Y si ellos estaban molestos, era porque estaban deseando ese cargo también. Y Jesús les dice, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero,
que sea su esclavo, así como el Hijo, así como yo, dice Jesús. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida, por la redención de todos. Ahí está la clave. En esas palabras, hermanos, es donde cada uno de nosotros debemos meditar en nuestra vida cristiana, porque no la hemos entendido. A veces nosotros criticamos a estos hombres que no les da vergüenza, estos hombres ambiciosos queriendo ocupar los lugares, cuando, hermanos, nosotros dentro de la misma iglesia estamos a veces, perdón la expresión, como perros y gatos. Patada, pescozada, mordida, aruñón, empujón, porque aquí el más importante soy yo. Es que sin mí aquí no hacen nada. No, es que a mí tienen que escucharme. Usted cállese porque no sabe. Es que las cosas tienen que hacerse así como yo digo. No hemos entendido esas palabras del Evangelio. Y qué triste que eso lo estemos viviendo, hermanos, dentro de la iglesia, dentro de los grupos, dentro de los movimientos, dentro de la misma familia, en el matrimonio, con los hijos, con nuestros padres, en una sociedad donde reina el egoísmo y donde quien tiene más importancia es aquel que más grita, el que más fuerte pega, el que tiene más poder. El que no significa nada, cállese, porque aquí con dinero es que se paga todo. Aquí porque yo tengo amigos, porque yo tengo contactos, por eso aquí se hace lo que yo digo. No hemos entendido el Evangelio de Cristo. Y nos decimos llamar cristianos, nos decimos llamar discípulos del Señor. Y hermanos, y nosotros ya vimos, ya experimentamos, conocimos la resurrección, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos no conocían nada. Ellos estaban confundidos, ni siquiera entendían cuál era el misterio, cuál era el plan que Dios tenía para llevar a cabo la salvación. Y los discípulos iban como a tientas, soñando incluso algunos. Incluso aquí le está diciendo Santiago y Juan, queremos que cuando tú estés en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierdo. Y yo a veces me pongo a pensar, uno de los momentos de gloria de nuestro Señor Jesucristo fue cuando estaba crucificado, ¿verdad? Uno de los momentos gloriosos de nuestro Señor. ¿Por qué gloriosos? Porque ahí fue donde venció a la muerte, derrotó al enemigo, derrotó al diablo, donde Dios demostró su poder, su fuerza y su amor a cada uno de nosotros. Y ahí no estaba Santiago y Juan. Y no creo que hayan dicho, mire, bajen esos dos ladrones que están ahí porque aquí nosotros queremos estar a la par del Señor. No pidieron eso. No pidieron eso. Santiago saber dónde andaba. Juan estaba ahí, ¿verdad? Porque Juan era un muchachito. Y en aquel entonces, un muchacho no significaba nada, igual que una mujer. Por eso, las únicas personas que se pudieron acercar a Jesús en el Gólgota fueron las mujeres, porque las mujeres no representaban ningún peligro, no iban a agarrar las armas, no iban a hacer una revuelca. En cambio, un hombre se le consideraba alguien que podía atentar, atacar, matar a un soldado o intentar rescatar a Jesús. Juan era un muchachito, era un muchacho, un adolescente, ¿verdad? Entonces tampoco significaba un riesgo. Y ahí estaba, pero no crean que estaba tan tranquilo, de haber estado con miedo viendo a su maestro. Eso, hermanos, no lo hemos entendido nosotros. No lo hemos entendido. Que el ser cristiano significa tener esa vocación de servir a los demás, servir a nuestros hermanos, servir no al que me está diciendo, mire, ayúdeme, no, servir a quien yo veo que me necesita. ¿Con qué? Con mi tiempo,
con mi tiempo, con mi trabajo, con la ayuda económica incluso. Hoy, hermanos, estamos entrando en un tiempo tan difícil donde cada quien vive encerrado en sí mismo. No le importa que otro esté sufriendo, que otro esté pasando momentos difíciles. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde lo que vale es la fuerza que tú tengas. Vean cuántos países en guerra, cuántas personas sufriendo, cuántos niños sin techo, sin educación, sin comida. Una señora fue al hospital y le descubrieron que tenía cirrosis hepática y tenía un montón de enfermedades. ¿Y saben qué le dijeron? Váyase para su casa, y le dieron un cartoncito de acetaminofén. Y la señora ni siquiera puede acostarse, solo está sentada y con los pies levantaditos por la inflamación que le llega hasta el pecho. ¿Cuántas personas llegan a un hospital y no les atienden? ¿Cuántas personas en la calle no pidiendo que comer porque no tienen que comer? ¿A cuántas personas que tienen que pedir para poder llevarles el sustento a su casa? Y hermanos, qué irónico, qué absurdo que en nuestro país, si alguien atropella un gato, un perrito, va preso, pero si alguien golpea a un anciano, golpea a un niño, maltrata a una persona, ahí no dicen nada. El que una persona no tenga que comer, que las casitas se les estén cayendo de lámina, hoy con estos huracanes que se están dando, con estas lluvias terribles, no me importa, porque como no soy yo el que estoy pasando esto, no soy yo el que estoy sufriendo esta situación, y nos decimos llamar cristianos, y nos decimos llamar ir a la iglesia, conocer la palabra de Dios, y no hemos entendido lo que Jesús dice hoy, que el verdadero cristiano, el que realmente quiera ser grande, debe servir a sus hermanos, servir a los demás. No hemos entendido eso. En esta experiencia del apóstol Santiago con Juan, que se acercan a pedir los primeros lugares, es una enseñanza tan grande para nosotros, tan grande, que la grandeza de un cristiano no está en cuanto a que ocupe los primeros lugares dentro de la iglesia o a que es porque el que habla más, grita más, no, sino la grandeza de un cristiano está en cuanto al servicio hacia sus hermanos, a los más débiles, a los más pequeños, a los que más nos necesitan. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿quiénes serán esos más pequeños dentro de la iglesia? ¿Quiénes son esos más débiles? Todos aquellos hermanos que tienen una fe débil, una fe frágil, que vienen de arrastrar su vida, que vienen, hermanos, de darse en los dientes en este mundo. Y somos muchas veces los que, con quienes menos compasión tenemos, tratamos tan cruelmente a las demás personas. Como les decía yo hoy en la Santa Misa, antes de iniciar la Santa Misa, cuando les decía de que yo he permitido que antes de la Santa Misa, cuando venimos de la procesión, yo he permitido que la gente pueda comer dentro de la iglesia, sentaditos y todo eso, y que ya al iniciar la misa, pues ya no hay nada aquí adentro, ¿verdad? Y que les decía que incluso cuando hemos terminado la misa, yo no he visto nunca un solo plato aquí dentro de la iglesia. Yo no sé qué los hacen, dónde se los llevan, pero nada, y la gente come acá. Y hay personas que se escandalizan y dicen, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahí dentro de la iglesia están comiendo? ¡Qué pecado! Y yo les decía, ¿qué es más pecado? Que una persona
esté comiendo sentadito antes de iniciar la misa en la iglesia o estar comiéndome al hermano dentro de la iglesia. Porque a veces dentro de la iglesia estamos devorando a todo el hermano, hasta el párroco, ¿verdad? Comiendo carne de gente, y eso no es pecado. Y les decía, yo a veces me he preguntado, ¿qué haría Jesús, nuestro Señor, si viera que yo a todos ustedes los mando a que vayan a comer a la calle? Siéntense en la calle. La señora dándole de comer a su niño sentada en la acera o parada en la calle, y aquí las sillas limpiecitas, ¿verdad? Y yo les decía, ¿qué me diría Jesús a mí? ¿Qué me diría Jesús? Y yo, hermanos, me daría vergüenza con el Señor. Y yo prefiero que me digan que soy orejón, que soy ciego, que no tengo disciplina, que no tengo orden en la parroquia, porque dejo que la mamá con sus hijos coma dentro de la iglesia, sentadito, y no que pecar de justiciero, y que esa misma justicia y rigidez que yo demuestre con las demás personas, el Señor la demuestre conmigo también en el último día. Para mí, porque yo les he dicho, estamos en construcción y el Santísimo no lo tenemos aquí dentro de la iglesia. Yo les dije hoy, si tuviéramos el Santísimo, yo les diría no. Pero miren cómo es eso, que muchas personas dicen, en la iglesia es pecado estar comiendo, pero no es pecado estar hablando, gran bulla, chismeando, riéndose, hablando aquí. No, eso no es pecado. Pero que alguien esté comiendo sus pupusitas, calladito, oh, sí es pecado. Hermanos, qué confundidos estamos, ¿verdad? Nos falta tanto que meditar en nuestra vida cristiana. Razón tenía Cristo cuando dijo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Yo les decía una ocasión, en muchas ocasiones, cuando han habido desastres naturales, cuando han habido situaciones difíciles de guerra y todo eso, las iglesias, las parroquias se han convertido en albergues por meses, donde ahí se tiene a la gente acostaditas en colchonetas y todo eso, porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa de Dios, la casa de mi Padre, y yo no soy hijo de Dios. Claro que sí. Entonces esta casa también es mi casa. Es mi casa. En mi cantón, hasta el Santísimo nunca se deja solo en la iglesia. Entonces, en la tarde, ahí van los hombres con su cobijita a dormir con el Señor. El sagrario está así enfrente y alrededor ponen las colchonetillas a dormir alrededor, cerquita del Señor. Yo crecí con esa idea. Vamos a ir a dormir con el Señor, decía. Vamos a ir a dormir. Uy, a dormir, sí, a dormir. Ahí, alrededor del sagrario, hacíamos nuestras oraciones, nos arrodillábamos ante el Santísimo, nos arrodillábamos y ahí a dormir. Y en la mañanita, ya a las 5 llegaban las señoras a rezar el rosario y los hombres a irse a la casa para ir a trabajar. Y las mujeres quedaban rezando el Santo Rosario y luego durante el día quedaban las que iban a estar acompañándolo. Eso es ser cristiano. Pero a veces no hemos entendido que ser cristiano es ser una familia, ser hermanos, amarnos, cuidarnos, ayudarnos, sostenernos. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es un lugar de perfectos, de gente perfecta, pulcra, que no se equivoca, no. Ser cristiano es ser consciente de mi humanidad, de mi debilidad, y que al ir a la iglesia estoy buscando al único que me puede salvar y ayudar, que es Cristo. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.